105 peleas, 89 victorias, 79 knockouts, y un hombre sentado en una cantina de la Ciudad de México a los 50 años, sin dinero para pagar la cuenta. Rubén Púas Olivares, el mexicano más letal que haya subido a un ring. El peso gallo que noqueaba como peso pesado. El mismo que hizo llorar a un estadio entero cuando perdió. Lo que nadie te contó es por qué el peleador más violento de México terminó siendo el más humano. Su nombre era Rubén Olivares Ávila, y lo que le hicieron creer sobre la grandeza casi lo mata. En los próximos 75 minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te dijeron. Primera, ¿por qué Olivares noqueaba con tanta violencia? La rabia real detrás de cada golpe. No es la historia romántica que te contaron. Mi segunda, el momento exacto donde eligió la fiesta sobre la gloria. No fue debilidad. Fue una decisión consciente que nadie entendió. Tercera, la traición que destruyó su segunda oportunidad. Nombres, caras, el manager que lo vendió como si fuera ganado. Y la cuarta, ¿por qué seguía peleando cuando ya no tenía nada que demostrar? La verdad detrás de esas últimas peleas que todos llaman patéticas. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. La respuesta a por qué un hombre que podía ser leyenda eterna prefirió ser humano mortal. 1942, Colonia Tepito, Ciudad de México. No una colonia, una sentencia. Tepito no es un lugar, es una forma de sobrevivir. Calles donde el agua llegaba turbia, donde 5 familias compartían un baño, donde la policía no entraba de noche. Allí nació Rubén Olivares, el menor de 7 hermanos. Su padre vendía periódicos. 12 horas en las esquinas, manos negras de tinta, pies destrozados de caminar descalzo sobre asfalto caliente. Ganaba 20 pesos diarios, 25 en buenos días. No alcanzaba. Nunca alcanzaba. Rubén tenía 6 años cuando empezó a trabajar. No en una tienda, no cargando cajas, robando, carteras en el metro, relojes en el mercado, lo que pudiera, lo que fuera. No era malo, dijo años después. Era necesario. Mi madre lloraba cuando no había para comer. Yo no quería que llorara. A los 8 años, Rubén vio su primera pelea de box. No en un gimnasio, en la calle. 2 hombres dándose hasta que uno no pudo levantarse. El que ganó sacó un billete arrugado de su pantalón. El que perdió escupió sangre y se fue caminando como pudo. Así puedes ganar dinero sin robar, le dijo su hermano mayor. Pero duele más. Rubén no le importó que doliera. Le importó el billete. Su primer gimnasio no era gimnasio. Era un taller mecánico abandonado en Tepito. Un costal colgando de una viga oxidada. Vendas hechas con retazos de tela. Nada más. El entrenador se llamaba Chaparro González, un exboxeador que nunca llegó a nada. Manos rotas, nariz quebrada 3 veces, pero sabía ver. Este niño tiene hambre, le dijo a otro entrenador. No hambre de gloria, hambre de verdad. Eso no se enseña. Rubén entrenaba todas las tardes, después de vender periódicos con su padre, antes de salir a robar con sus amigos. Pegaba al costal con rabia, como si el costal le debiera algo, como si el costal fuera Tepito, no como si el costal fuera la pobreza. No pegues con el brazo, le decía Chaparro. Pega con todo lo que odias, y Rubén odiaba mucho. A los 12 años, Rubén tuvo su primera pelea amateur, en una arena improvisada en Iztapalapa, contra un niño 2 años mayor. 2 rounds de 2 minutos. El niño era más grande, más fuerte, más experimentado. Rubén lo noqueó en 40 segundos, no con un golpe técnico, con rabia, con hambre, con todo lo que había aprendido en Tepito. El árbitro levantó su mano.
Le dieron 20 pesos, primera vez en su vida que ganaba dinero legal. Esa noche, Rubén le dio el dinero a su madre. ¿De dónde sacaste esto? Peleando, mamá. No quiero que pelees, te van a lastimar. Ya me lastiman. Al menos así nos pagan. Esta es la primera revelación que te prometí al principio. ¿Por qué Olivares noqueaba con esa violencia? La gente piensa que Rubén Olivares peleaba con técnica, con velocidad, con precisión. Mentira. Olivares peleaba con odio. No odio al rival, odio a lo que el rival representaba. Cada vez que subía al ring, no veía a un boxeador. Veía a Tepito, veía la pobreza, veía a su madre llorando, veía a su padre vendiendo periódicos hasta no sentir los pies, y lo destruía. Rubén no boxeaba para ganar, confesó Chaparro años después. Boxeaba para matar. Teníamos que recordarle que no era legal matarlos. Entre los 12 y los 17 años, Rubén peleó 58 veces como amateur. Perdió 4. Las 4 por decisión. Nunca lo noquearon. Nunca lo tiraron. Era imposible. No sabía perder, dijo un rival años después. Le ganabas en puntos, pero él te miraba como si te fuera a matar después de la pelea. Daba miedo. A los 18 años, Rubén decidió hacerse profesional. Su padre se opuso. Vas a terminar como todos, golpeado y sin dinero. Rubén no discutió. Firmó su primer contrato profesional, 500 pesos por pelea. Una fortuna para él. 2 semanas después, su primera pelea profesional. Arena México, 8 rounds, contra un boxeador con 20 peleas de experiencia. Rubén lo destruyó en el tercer round, 3 golpes, el rival en la lona. Fuera de combate, fuera de conciencia. Los periodistas lo rodearon después. ¿Cómo lo hiciste? Pegando. ¿Qué técnica usaste? No sé de técnicas, solo sé pegar. No era pose, no era arrogancia, era verdad literal. Rubén Olivares peleaba por instinto. Veía un hueco, le pegaba. Veía otro hueco, pegaba más fuerte. No había ciencia, solo violencia controlada. Entre 1965 y 1968, Rubén Olivares peleó 35 veces. Ganó las 35, 33 por nocaut. No eran peleas, eran ejecuciones. El apodo Púas no vino de su peinado. Vino de cómo pegaba, como si sus guantes tuvieran púas escondidas. Cada golpe entraba profundo, quebraba algo. A los 25 años, Rubén Olivares ya era famoso en México. No en el mundo. Solo en México, pero eso iba a cambiar. 1969. Los Ángeles, California. Rubén Olivares contra Lionel Rose. Título mundial peso gallo. Rose era australiano. Campeón mundial. Ídolo en su país. Técnico. Rápido, inteligente. Olivares era un desconocido. Un mexicano de Tepito que pegaba duro. Nadie le daba oportunidad. Quinto round. Olivares conectó un gancho al hígado que dobló a Rose como papel mojado. Rose cayó, se levantó, cayó otra vez, se volvió a levantar. Olivares lo tiró 5 veces en ese round. 5. El árbitro detuvo la pelea. Rubén Olivares, campeón mundial. 26 años, de Tepito al mundo. Esa noche, en su hotel, Rubén llamó a su madre. «Ya somos ricos, mamá. ¿Cuánto te pagaron?» $20,000. Su madre se quedó en silencio. No podía concebir esa cantidad. ¿Es mucho? Es más de lo que papá ganará en toda su vida. Y entonces su madre dijo algo que Rubén no entendió hasta 20 años después. «Ten cuidado, mijo, el dinero cambia a la gente. No dejes que te cambie a ti». Rubén defendió su título 5 veces en 2 años. 5 knockouts. Ninguno pasó del 7º round. Los promotores americanos empezaron a llamarlo la máquina mexicana de matar. No era marketing, era literal.
Chucho Castillo, noqueado en 14 rounds. Kazuyoshi Kanazawa, noqueado en 2 rounds. Jesús Pimentel, noqueado en 1 round, 60 segundos. Récord. Rubén Olivares era imparable. Y entonces llegó la noche que cambió todo. La elección 1972. Forum de Inglewood, California. Rubén Olivares contra Rafael Herrera. Herrera era mexicano también, de Jalisco. Bueno, no gran cosa, pero bueno. Olivares había defendido el título 8 veces. Era invencible. La pelea era solo un trámite. 8º round. Olivares dominando. Herrera sobreviviendo. Y entonces pasó. Un gancho de Herrera. No particularmente fuerte. No particularmente bien colocado. Pero Olivares no lo vio venir. Se fue de lado. Cayó. Se levantó. El árbitro lo revisó. Continuó la pelea. 2 minutos después, otro gancho. Olivares en la lona otra vez. Esta vez no se levantó rápido. Esta vez le costó. El árbitro detuvo la pelea. Primera derrota profesional de Rubén Olivares. No fue el golpe lo que dolió. Fue el silencio después. Miles de mexicanos en el fórum. Silencio absoluto, como si alguien hubiera muerto. Olivares volvió al vestidor. Se sentó. No lloró. Solo miraba sus manos. ¿Qué pasó?, le preguntó Chaparro. No sé, pero sí sabía. Sabía exactamente qué había pasado. Esta es la segunda revelación que te prometí al principio. El momento donde Olivares eligió la fiesta sobre la gloria. Lo que nadie te cuenta es que pasó 3 meses antes de esa pelea con Herrera. Rubén ya había ganado millones. Tenía casa. Tenía coches, tenía todo lo que nunca tuvo en Tepito. Y descubrió algo peligroso, que la vida podía ser divertida. Las fiestas empezaron inocentes. Una cerveza después de entrenar. 2 cervezas. Una noche en el club con amigos. Pero Rubén Olivares no sabía hacer nada con moderación, ni siquiera divertirse. Las fiestas se volvieron rutina, 3 veces por semana. 4 veces, todos los días. Vengan a mi casa, decía. Hay de todo, y había de todo. Alcohol, mujeres, música. Gente que no conocía que de repente eran sus amigos. Chaparro le advirtió. Rubén, te estás pasando. Tienes que entrenar. Ya entrené. Ahora voy a vivir. Vivir te va a matar. Prefiero morir viviendo que vivir como muerto. Ahí está. Esa frase, la que explica toda su vida. Prefiero morir viviendo que vivir como muerto. Rubén Olivares vio algo que otros boxeadores no vieron. Vio que la disciplina absoluta, el sacrificio total, la obsesión completa, convertía a los campeones en máquinas. Máquinas ricas, máquinas famosas, pero máquinas. Yo no quería ser máquina, confesó años después. Yo quería sentir, reír, emborracharme, acostarme con mujeres bonitas. ¿Para qué iba a ganar millones si no podía disfrutarlos? La lógica era perfecta. El problema es que el boxeo no funciona con lógica perfecta. El boxeo funciona con sacrificio, con obsesión, con convertirte en algo menos humano para ser más grande. Y Rubén se negó. No porque fuera débil, porque era demasiado humano. 3 meses antes de la pelea con Herrera, Rubén entrenaba 3 horas al día en lugar de 6. Dormía 5 horas en lugar de 8. Comía lo que quería en lugar de lo que debía. Bebía cuando le daba la gana. Estás tirando tu carrera, le dijo su manager. Mi carrera es mía. Yo decido qué hacer con ella. Ahí está otra vez. La elección, la decisión consciente. Rubén Olivares perdió contra Herrera no porque Herrera fuera mejor. Perdió porque decidió que ser feliz era más importante que ser invencible. Después de perder el título, Rubén cayó en depresión por 3 días. No salió de su casa, no comió, no habló con nadie. Al 4º día salió, fue a una cantina, pidió tequila. ¿Estás bien, campeón?, le preguntó el cantinero. Ya no soy campeón.
Para mí siempre vas a ser campeón. Rubén se tomó el tequila de un trago. Pidió otro. Y otro. Esa noche bebió hasta no poder caminar. Sus amigos lo llevaron a casa y lo tiraron en la cama. Cuando despertó tenía un mensaje de su manager. Hay revancha. 3 meses. ¿La quieres? Rubén no respondió inmediatamente. Se quedó pensando, mirando el techo. Podía recuperar el título. Podía volver a ser campeón. Solo tenía que sacrificarse otra vez. Solo tenía que ser disciplinado. Solo tenía que dejar de vivir. Sí, la quiero. Pero no dejó de vivir. 3 meses de preparación para la revancha con Herrera. Rubén entrenaba, pero también salía. Bebía menos. No dejaba de beber. No puedes ganar así, le decían todos. Mírame, 1973. Fórum de Inglewood otra vez. Rubén Olivares contra Rafael Herrera. Revancha. Herrera era campeón ahora, confiado, fuerte. Olivares era el retador, el que había perdido, el que todos decían que ya no era el mismo. Segundo round. Olivares conectó un gancho al cuerpo que hizo que Herrera se doblara como si le hubieran disparado. Herrera cayó. No se levantó. 2 rounds, knockout brutal. Rubén Olivares, campeón mundial otra vez. Te dije que podía, le dijo a Chaparro en el vestidor. Pudiste, pero casi no puedes, y la próxima vez no vas a poder. Entonces no habrá próxima vez. Rubén defendió el título 2 veces más. 2 knockouts. Fácil, pero ya no era el mismo. Los que sabían ver lo notaban. Más lento, menos explosivo, más cansado en los rounds tarde. Seguía ganando, pero no era invencible. Era humano, y los humanos pierden. 1974. Alexis Argüello, un nicaragüense joven, alto, delgado, elegante, todo lo que Olivares no era. 13º round. Argüello conectó una combinación perfecta. Olivares cayó. Se levantó. El árbitro lo revisó. Continuó. 2 minutos después, otra combinación. Olivares en la lona otra vez. Esta vez no se levantó a tiempo. Conteo completo. Segunda pérdida. Segundo título perdido. Rubén tenía 32 años. En el boxeo eso es viejo. Se acabó, dijeron los periodistas. Olivares ya no sirve. Pero Rubén no se retiró. No porque necesitara dinero, no porque quisiera gloria, porque no sabía hacer otra cosa que pelear. Cuando dejé de pelear, ¿qué iba a hacer? Dijo años después. ¿Vender seguros? ¿Trabajar en una oficina? Yo nací para pelear, no para existir. Entre 1974 y 1981, Rubén Olivares peleó 34 veces más. Ganó 28, perdió 6. Ya no peleaba por títulos mundiales, peleaba por dinero, por mantenerse relevante, por sentirse vivo. Y las peleas eran en arenas pequeñas, con rivales que nadie conocía, por bolsas que eran migajas comparadas con lo que ganaba antes. Rubén está acabado, decían. Da pena verlo así. Pero Rubén no sentía pena, sentía libertad. Ya no tenía que demostrar nada, confesó. Ya no tenía que ser el mejor. Solo tenía que ser yo. Esta es la tercera revelación que te prometí. La traición que destruyó su segunda oportunidad. 1978. A Rubén le ofrecieron pelear por un título mundial otra vez. Es peso super gallo. Ya no era joven. Tenía 36 años. Pero tenía experiencia. Tenía nombre. Tenía una oportunidad. Su nuevo manager, un americano llamado Bill Davis, negoció la pelea. Buena bolsa. Buena exposición. Buena oportunidad. Lo que Rubén no sabía es que Davis había apostado contra él. Davis sabía que Rubén ya no era el mismo. Sabía que iba a perder. Y apostó $50,000 contra su propio peleador. Rubén perdió la pelea por decisión. Peleó bien, pero no lo suficiente.
2 meses después, Rubén se enteró de la apuesta. Un periodista se lo contó. Tu manager apostó contra ti. Ganó más con tu derrota que con tu victoria. Rubén no explotó, no gritó, solo se quedó callado. Esa noche fue a la oficina de Davis. Tocó la puerta. Davis abrió. Es verdad, Davis no negó. Es negocio, Rubén, nada personal. Rubén le rompió la nariz de un golpe. Le quebró 2 costillas con el segundo. Terminó en la cárcel esa noche. 24 horas. Su manager no presentó cargos. Sabía que si lo hacía, la verdad saldría a la luz. Rubén nunca volvió a tener manager fijo. Negociaba sus peleas él mismo. Mal. Pésimo. Pero al menos nadie lo traicionaba. Después de eso ya no confié en nadie, dijo. Solo en mis puños. El hambre otra vez. 1988. Rubén Olivares tenía 46 años. Ya no peleaba. Su última pelea había sido 7 años atrás. Un knockout técnico en el 6º round. Perdiendo, humillado, vivía en la Ciudad de México, en un departamento modesto. No en Tepito, pero cerca. El dinero se había ido. Todo, millones ganados, cientos de peleas, años de gloria, 0 en el banco. ¿Cómo perdiste todo?, le preguntaron en una entrevista. Viviendo, dándole a mi familia, a mis amigos, a gente que decía ser mis amigos. ¿Te arrepientes? De nada. Cada peso que gasté fue un peso que disfruté. Pero la verdad era más complicada. Rubén había tenido 4 esposas, 12 hijos y 30 sobrinos, que en realidad no eran sobrinos pero dependían de él. Nunca dijo que no. A nadie. Me pides 1,000 pesos, te doy 1,000 pesos. No pregunto para qué. No me importa. El dinero es para usarse. Noble, generoso, autodestructivo. Rubén no sabía administrar, dijo uno de sus hijos en una entrevista. Le dabas 1 millón y al día siguiente ya no tenía nada. Lo regalaba, literal, lo regalaba. Sin dinero, Rubén empezó a trabajar. Como guardia de seguridad en un gimnasio. Luego como entrenador. Luego como nada. No me daban trabajo porque era Rubén Olivares, dijo. Pensaban que era demasiado orgulloso, que no iba a obedecer órdenes, que iba a ser problema. Tenían razón en las 3 cosas. Rubén no sabía obedecer órdenes. Toda su vida había sido el que daba golpes, no el que los recibía. En 1990, Rubén aceptó un trabajo como comentarista de boxeo en Televisa. Le pagaban poco, $1,000 al mes. Nada comparado con lo que había ganado, pero era algo, y era boxeo, y era lo único que sabía hacer. Olivares es pésimo comentarista, decían los críticos. No sabe explicar, solo dice obviedades. Tenían razón. Rubén no sabía explicar técnica, solo sabía sentir. Ese tipo va a caer, decía. ¿Por qué? Porque sí, yo lo sé. Y tenía razón. Siempre. Rubén veía una pelea y sabía quién iba a ganar. No por análisis, por instinto. El mismo instinto que lo hizo campeón. Entre 1990 y 2005, Rubén trabajó en televisión. Ganaba poco, vivía modesto, pero estaba tranquilo. Ya no tengo nada que demostrar, decía. Ya no me importa lo que piensen de mí, pero sí le importaba. Claro que le importaba. Es cada vez que veía a un boxeador joven noqueando a alguien, se acordaba de cuando él hacía lo mismo. Cada vez que veía a un campeón levantando el cinturón, se acordaba de cuando él era el campeón. No con nostalgia, con aceptación, pero dolía igual. Esta es la 4ª revelación que te prometí. ¿Por qué seguía peleando cuando ya no tenía nada que demostrar? En 2001, un promotor le ofreció a Rubén una pelea de exhibición en Tijuana. Solo 3 rounds, solo show. Te pagamos $10,000.
Rubén tenía 59 años, casi 60. No puedo, ya estoy viejo. Solo es exhibición, nadie te va a golpear de verdad. ¿Seguro? Seguro. Rubén aceptó, no por los $10,000, por sentirse boxeador otra vez. La noche de la pelea, Rubén subió al ring. Miles de personas gritando su nombre. ¡Púas! 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 Como si tuviera 20 años otra vez, como si fuera campeón otra vez. Su rival era un boxeador local de 30 años. Bueno, no gran cosa, pero bueno. Primer round, exhibición, golpes suaves, movimiento, show. Segundo round. El rival se emocionó. Conectó un golpe real al rostro de Rubén. No fuerte, pero real. Rubén sintió algo que no sentía en 20 años. Rabia. Esto es exhibición, le dijo el árbitro al rival. Suave. Pero ya era tarde. Rubén ya estaba en modo pelea. Tercer round. Rubén conectó un gancho al cuerpo con toda su fuerza. El rival cayó. No se levantó. Knockout. A los 59 años, en una pelea de exhibición, el promotor estaba furioso. Era exhibición, pendejo. Lo noqueaste. Me golpeó de verdad. Yo golpeo de verdad. Esa fue la última vez que Rubén subió a un ring como peleador. Pero entendió algo esa noche. Algo importante. Yo no peleaba por dinero. No peleaba por gloria. Peleaba porque era lo único que me hacía sentir vivo de verdad. Cuando eres boxeador, tu vida tiene sentido absoluto. Entrenas, peleas, ganas o pierdes. Pero hay propósito. Cuando dejas de boxear, ¿qué eres? Solo un hombre que alguna vez fue algo. Eso es lo que nadie entiende, dijo Rubén en una entrevista de 2010. Los boxeadores no nos retiramos. Simplemente dejamos que el tiempo nos retire. Y eso es más doloroso que cualquier golpe. En 2015, Rubén tuvo un derrame cerebral. Leve, no fatal, pero suficiente para asustarlo. Estuvo 3 días en el hospital. Su familia alrededor, sus hijos, sus exesposas, todos. «Papá, tienes que cuidarte», le dijeron. «Ya me cuidé toda la vida. Mira dónde estoy. Estás vivo». Estar vivo no es lo mismo que vivir. Rubén salió del hospital. Dejó de beber por 2 meses. Después volvió. No mucho. Un tequila aquí, una cerveza allá. Si voy a morir, que sea tomando, decía. No voy a morir aburrido. En 2018, la Comisión de Box de la Ciudad de México organizó un homenaje a Rubén Olivares. Querían darle un reconocimiento, una placa, algo. Rubén aceptó. Fue al evento. Arena México llena. Miles de personas. Cuando anunciaron su nombre, el lugar explotó. Gente de pie. Aplausos durante 5 minutos sin parar. Rubén subió al ring. Le dieron la placa. Le dieron el micrófono. «Gracias», dijo, y se quedó callado. El público esperaba un discurso, palabras emotivas, algo. Rubén solo agregó: «No sé qué decir, solo sé pelear. Y ya no puedo hacer eso. Así que, gracias». Se bajó del ring. La gente seguía aplaudiendo. Un periodista lo alcanzó afuera. «¿Por qué no dijiste más? ¿Qué querías que dijera?» «No sé, algo sobre tu carrera, sobre lo que significó». «Mi carrera significó que salí de Tepito. Eso es todo. No hay más historia». Pero sí había más historia, mucho más. Lo que nadie entiende. 2023. Rubén Olivares tiene 81 años. Vive en Cuernavaca. Solo, en una casa pequeña que le compró uno de sus hijos. No está peleado con nadie. Simplemente no le gusta el ruido. «Ya viví suficiente ruido», dice. «Ahora quiero silencio». Su salud es frágil. 3 derrames cerebrales. 2 cirugías de corazón. Diabetes. Las manos temblando. Las manos que noquearon a 80 tipos ahora no pueden abrir una botella, dice. Ríe, no con amargura,
con aceptación. Pocos lo visitan, sus hijos de vez en cuando, algún periodista nostálgico, exboxeadores que quieren verlo una vez más. ¿Extrañas pelear?, le preguntan todos los días. ¿Te arrepientes de algo? Y aquí viene lo importante, la respuesta que define todo. Me arrepiento de no haber sido más disciplinado. Podría haber sido mejor. Podría haber durado más. Pausa. Pero entonces no hubiera sido yo. Hubiera sido una máquina. Y yo no quería ser máquina. Ahí está, la respuesta completa. Rubén Olivares vio algo que otros campeones no vieron. Vio el precio de la grandeza absoluta. El precio es tu humanidad. Para ser el mejor del mundo tienes que sacrificar todo lo que te hace humano. Las fiestas, la risa, el tequila, las mujeres, la libertad, la espontaneidad, la vida misma. Tienes que convertirte en algo más grande que un hombre, pero algo menos humano que una persona. Rubén vio eso y dijo no. No porque fuera débil, porque eligió ser humano. Yo pude ser el mejor peso gallo de todos los tiempos, dijo en una entrevista de 2020. Técnicamente lo fui. 88 victorias, 79 knockouts. Pero no fui el más disciplinado. No fui el más dedicado. ¿Y eso te molesta? No, porque los más disciplinados no tuvieron la vida que yo tuve. No se divirtieron como yo me divertí. No sintieron lo que yo sentí. ¿Y valió la pena? Cada segundo. Hay una comparación que nadie hace, pero debería hacerse. Salvador Sánchez, el peso pluma perfecto, disciplinado, obsesivo. Murió a los 23 años en un accidente de auto. Carlos Zárate, invicto durante años, controlado, metódico. Terminó alcoholizado y en la calle. Julio César Chávez, 107 peleas, 0 derrotas durante 15 años. Cayó en las drogas. Casi muere. Todos eligieron la disciplina absoluta. Todos pagaron un precio terrible. Rubén eligió el camino intermedio. La gloria sin la obsesión, la grandeza sin la autodestrucción. Yo tomaba, yo salía, yo vivía, dice, pero nunca me drogué. Nunca perdí la cabeza completamente. Sabía hasta dónde podía llegar. ¿Era perfecto? No. ¿Era el más grande? Técnicamente sí, humanamente también, porque Rubén entendió algo que la mayoría de los campeones nunca entienden. El boxeo es temporal, la vida es permanente. Puedes ser campeón 10 años. Después vas a vivir 50 años sin serlo. ¿Qué prefieres? ¿10 años de gloria absoluta y 50 años de nostalgia dolorosa? ¿O 30 años de gloria intermitente y 50 años de paz? Rubén eligió la paz, y le costó la grandeza eterna. En 2024, un documental sobre Rubén se estrenó en Netflix. Púas, el último guerrero. Rubén no quiso verlo. Ya sé mi historia, no necesito que me la cuenten. Pero el documental decía algo importante, algo que Rubén nunca aceptaría públicamente. Olivares pudo ser el mejor de todos los tiempos. Tenía el talento, tenía el poder, tenía todo. Lo único que no tenía era la obsesión necesaria para sacrificarlo todo. El director del documental le preguntó a Rubén, ¿es cierto que pudiste ser mejor? Claro. ¿Por qué no lo fuiste? Porque ser mejor significaba dejar de ser yo. Y yo no estaba dispuesto a pagar ese precio. Simple, directo, honesto. La última escena del documental es Rubén sentado en su casa. Solo, mirando fotos viejas, fotos de cuando era campeón, de cuando era joven, de cuando el mundo lo adoraba. ¿Qué sientes al ver estas fotos?, le preguntan. Orgullo, no nostalgia, orgullo. ¿No extrañas esa época? No, porque esa época ya pasó, y yo ya viví eso. Ahora vivo esto. Señala su casa, su tranquilidad, su silencio.
Esto también es victoria. La verdad sobre Rubén Olivares es incómoda. No es la historia del niño pobre que se hizo campeón. Esa historia es cierta, pero es incompleta. La historia completa es el niño pobre que se hizo campeón y decidió que ser campeón no era suficiente, que necesitaba ser humano también. Y pagó el precio. Perdió títulos, perdió dinero, perdió respeto de los puristas, pero ganó algo más valioso. Ganó su alma. Los grandes campeones mueren 2 veces, dijo Rubén en esa misma entrevista. Una vez cuando dejan de pelear, otra vez cuando realmente mueren. Yo solo voy a morir una vez, porque nunca dejé de ser yo. Existe un video de Rubén de hace 2 años, un video que casi nadie ha visto. Está en su casa. Alguien le dio un par de guantes viejos. Sus guantes, los que usó contra Lionel Rose, se los pone. Las manos tiemblan, pero se los pone. Empieza a hacer sombra, lento, muy lento, pero lo hace. Y por un segundo, solo un segundo, vuelve a hacer púas. El jab, el gancho, el uppercut, todo está ahí, fantasmal, pero está ahí. Después se quita los guantes, se sienta, respira profundo. Ya no puedo, dice, pausa, pero pude, y eso nadie me lo quita. La pregunta que nadie hace es, ¿hizo bien? ¿Hizo bien Rubén en elegir la fiesta sobre la disciplina absoluta? ¿En elegir la vida sobre la grandeza eterna? No hay respuesta correcta, solo hay perspectivas. Desde la perspectiva del boxeo fracasó. Pudo ser el mejor peso gallo de la historia sin discusión, y eligió no serlo. Desde la perspectiva de la vida, ganó. Vivió como quiso, murió como él mismo, sin remordimientos. A mí me preguntan si me arrepiento, dijo en su última entrevista en 2024. Y yo les digo, de pelear nunca, de vivir tampoco. ¿Y de no haber sido más grande? Fui suficientemente grande, no necesitaba ser más. Rubén Olivares, el niño de Tepito, el campeón mundial, el hombre que eligió ser humano. 81 años, manos temblando, cuerpo roto, alma intacta, todavía vivo, todavía él. Cuando yo muera, dijo, no quiero que digan que fui el mejor. Quiero que digan que fui real, porque el mejor es una opinión, pero ser real es un hecho. Y Rubén Olivares fue real, más real que cualquier campeón que haya subido a un ring. Lo último que dijo en esa entrevista fue, mi vida no es una lección, no aprendan de mí. Yo hice lo que yo quise, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero si algo van a sacar de mi historia, que sea esto. La grandeza es temporal, la humanidad es eterna. Elijan bien. El video termina. Rubén se levanta, camina despacio hacia su habitación. Se voltea una vez, sonríe, no la sonrisa del campeón, la sonrisa del hombre que hizo lo que quiso y no le debe nada a nadie. Si entendiste algo que no sabías, si ahora ves a Rubén Olivares no como un campeón que pudo ser más grande, sino como un hombre que eligió ser humano. Si ahora cuestionas qué significa realmente el éxito, entonces este video cumplió su propósito. Dale like, suscríbete, comparte. No por mí, por Rubén. Para que la próxima vez que alguien diga Olivares desperdició su talento, alguien más pueda responder, no, Olivares eligió su vida. Hay una diferencia, y esa diferencia lo explica todo.